Todo esto, amigos, parecería muy razonable a no ser porque el avión presidencial despegó como carnada, como señuelo, lleno de periodistas, funcionarios y miembros del gabinete de Donald Trump. Los miembros del equipo de prensa y otros funcionarios de alto nivel no sabían que estaban siendo usados como señuelos o carnada en caso de un ataque iraní. En pocas palabras, los subieron en un avión por si les tiran un misil. La historia que vamos a contar es como un guión de película de espías. Les cuento. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, Ankara, no es Ankara, Turquía, es Ankara, a principios de julio, la inteligencia estadounidense recibió información por varias fuentes indicando que el gobierno de Irán sabía dónde se alojaba Donald Trump, incluido el piso en el que estaba. Recuerden ustedes que así Estados Unidos sabía dónde estaba Khamenei y le metió un misil. Y se les dijo a la inteligencia estadounidense que alguien cerca de la cumbre de la OTAN había sido visto con un misil de estos que se lanzan desde el hombro. Los oficiales estadounidenses de inmediato prepararon un plan para responder a la amenaza contra la vida de su presidente, sobre todo si se le lanzaba un misil a su avión. Irán, víctima de una guerra emprendida por Estados Unidos desde febrero de este año, lograría una importante victoria estratégica y de relaciones públicas si asesinara a Donald Trump como represalia por el asesinato del ayatolá Khamenei al principio del conflicto. Para darle solidez al plan, Trump, antes de dejar la cumbre, dijo en los medios, en las redes sociales, que por amor a los viejos tiempos iba a salir de Ankara, Turquía, en el antiguo avión Air Force One, el Jumbo Jet 747, que tradicionalmente ha sido el Air Force One, en vez del lujoso 747-8 que le donó Qatar y en el que había llegado a Ankara. Aquí tiene usted que recordar que Qatar decidió que iba a sobornar a Donald Trump con un avión que le regaló hace el año pasado o algo así, y ya lo está usando, pero dijo, no, por los viejos tiempos voy a irme en el Air Force One. Y como ustedes saben, Donald Trump es un sentimental. Al finalizar la cumbre de la OTAN en Turquía, el 8 de julio, Donald Trump abordó el avión presidencial estadounidense, el Air Force One. Aquí lo tenemos precisamente abordando el Air Force One. El Air Force One es el que está abajo. Saludó a las cámaras y entró en la aeronave. Poco después, salía de la aeronave del otro lado dentro de un contenedor de catering, es decir, de estos contenedores con la comida y bebida que se sirve dentro de los aviones. El contenedor fue llevado hasta un avión militar que estaba allí cerca. En vez de llevar comida, se transfirió al presidente de Estados Unidos del contenedor al avión, que despegó con Trump y algunos de sus colaboradores más cercanos, incluido el secretario de Guerra, Pete Hegseth, unos minutos antes de que el Air Force One despegara. Ambos aviones se dirigieron a la base militar de Mildenhall, en Inglaterra, donde aterrizó el avión, el jet militar que llevaba escondidas a Donald Trump, y 9 minutos después aterrizó el Air Force One y nuevamente se hizo una operación para transferir al presidente del jet militar a el Air Force One para fingir que había viajado en ella. Todo esto, amigos, parecería muy razonable a no ser porque el avión presidencial despegó como carnada, como señuelo, lleno de periodistas, funcionarios y miembros del gabinete de Donald Trump, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de la Tesorería Stock Bessent, que se dice que sabían del truco, pero nadie sabe si lo sabían o no. Pero eso sí, los miembros del equipo de prensa y otros funcionarios de alto nivel no sabían que estaban siendo usados como señuelos o carnada en caso de un ataque iraní. En pocas palabras, los subieron en un avión por si les tiran un misil. Stephen Miller, el principal asesor de política, el supernazi. Stephen Chung, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, un sujeto absolutamente despreciable. Will Schaff, secretario de personal. Michael Needham, asesor de seguridad nacional o viceasesor de seguridad nacional. Richard Walters, jefe de personal, vicejefe de personal o subjefe de personal. El ayudante Christopher Ambrosini y todos los periodistas y los miembros del equipo de avanzada de la Casa Blanca, todos ellos fueron subidos al avión y si los tiran un misil, pues resulta que no estaba allí Donald Trump. Eso sí, se les dijo a todos ellos que mantuvieran cerradas las ventanas
la cortinita, no es una cortinita, es una tapita de plástico de la ventana, que mantuvieron cerradas las ventanas durante todo el viaje de Ankara a Whitehall y no se les dijo absolutamente nada. Se les consideró prescindibles. De hecho, incluso después de que pasó el peligro y ya aterrizaron en Mildenhall, no se les informó de lo que se había hecho y lo descubrieron cuando las informaciones e investigaciones periodísticas confirmaron que todo esto había pasado en realidad. Una historia de espías, pero con ese pequeño toque de bajeza moral característico de Donald Trump, que puede poner en riesgo incluso a miembros de su gabinete para salvar el trasero. Donald Trump no le es leal a nadie, pero espera que todos le sean leales a él. Si eso no es suficiente para preocuparse sobre la dictadura que está montando, yo ya no sé qué vaya a preocuparnos.